Buenas tardes, soy Juan Luis y junto con mis compañeros Santiago Sebastián y Marta Torres vamos a explicaros en esta maravillosa clase de Bioquímica 2 en qué consiste y en qué se basa la síntesis de proteínas. Para empezar vamos a hacer un breve resumen de la síntesis de proteínas, luego continuaremos con sus fases, como aquí tenemos 4 fases en que se divide: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Fase 1, activación de aminoácidos. Fase 2, inicio, elongación, terminación y liberación, y plegamiento y modificación post-traduccional. Por tanto, empecemos en qué es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso que comienza con el paso de ADN a ARN mensajero, y todo esto se llama en el núcleo. Tras el proceso de maduración del ARN mensajero, este sale del núcleo y se dirige al citoplasma, se une a un ribosoma y empieza la traducción, proceso en el que la información codificada en nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína. Esta secuencia de aminoácidos va a determinar la estructura tridimensional y la función de la proteína al finalizar la traducción. Al finalizar la síntesis de una proteína, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leído, incluso antes de terminar la misma traducción. Cabe destacar que la síntesis de proteínas es muy costoso energéticamente, ya que incluso puede llegar a consumir hasta el 90% de la energía química utilizada por la célula en todas las reacciones biosintéticas que lleva a cabo. Bueno, pues empecemos con la primera fase de la biosíntesis de las proteínas, la activación de los aminoácidos. Un aminoácido se tiene que unir a un ARN de transferencia y esta unión es determinante. La reacción tiene lugar en el citosol y no en los ribosomas, como puede llegar a ser un error casual. Cada uno de los 20 aminoácidos se une covalentemente a un ARN transferente específico, consumiendo energía del ATP y utilizando enzimas activadores dependientes de magnesio, denominados aminoácido tRNA sintetasas. Los tRNA unidos a su aminoácido correspondiente, denominados aminoacilados, se designan como cargados, activados. Mediante la enzima aminoacil ARNT sintetasa y de ATP, los aminoácidos pueden unirse a ARN específico de transferencia, dando lugar a un aminoacil ARNT transferente. Por tanto, ya tenemos el grupo de aminoacil con su ARN de transferencia, con su aminoácido por tanto cargado y listo para ser traducido. Para este primer paso es necesario 20 aminoácidos, 20 aminoacil tRNA sintetasas, 32 o más ARN de transferencia, ATP, mucho ATP y magnesio. Hola, mi nombre es Santiago Sebastián, también estoy en el mismo grupo y os voy a empezar a hablar de la segunda fase, la del inicio. Primero, que el ARN mensajero portador del código del polipéptido que ha de sintetizar se une a la menor de las dos subunidades ribosómicas y al ARN transferente aminoacil iniciador. Además, la subunidad mayor se unirá a continuación para formar el complejo de inicio. Este ARN transferente aminoacil iniciador se aparea con el codón AUG del ARN mensajero que señala el inicio del polipéptido. En este proceso se requiere energía que se utiliza por el GTP, que es promovido por unas proteínas citosólicas denominadas factores de inicio. Bueno, ahora os voy a hablar de la fase 3, que es la elongación. La cadena polipéptida naciente se alarga mediante uniones covalentes de sucesivas unidades de aminoácidos. Además es transportada cada una de estas cadenas polipéptidas al ribosoma y posicionada correctamente por su ARN transferente, que este se va a parear con su ARN mensajero con el codón de este. Además, la elongación requiere de proteínas citosólicas denominadas factores de elongación. La fijación del aminoácido ARN transferente entrante y el deslizamiento del ribosoma a lo largo del ARN mensajero están facilitados por la hidrólisis de GTP, a medida que los residuos son añadidos al polipéptido en crecimiento. La fase 4 es la terminación y liberación. La finalización de la cadena polipeptídica está señalada por un codón de terminación del ARN mensajero. A continuación, la cadena polipeptídica se desprende del ribosoma con ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. La fase número 5 es el plegamiento y modificación post-traduccional. Para adoptar su forma biológicamente activa, el nuevo polipéptido
ha de plegarse en su conformación tridimensional adecuada. Antes o después del plegamiento, el nuevo polipéptido puede experimentar modificaciones enzimáticas, incluyendo la eliminación de uno o más aminoácidos, normalmente del extremo amino terminal, la adición de grupos acetilo, fosfato, metilo, carboxilo u otros grupos a ciertos residuos aminoácidos, el corte proteolítico y o la unión de oligosacáridos o grupos prostéticos.